Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Pero comenzamos con el Salmo 40, versículos del 1 al 5, y luego nos trasladamos a Lucas, capítulo 18 y versículo 27. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Vamos a la palabra en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y allí buscaremos, hermano, en el Evangelio de Lucas, el versículo 27 del capítulo 18. Lucas 18, versículo 27. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Quién dijo esto? Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dijo? Dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Padre amado, muchas gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos das para esta mañana. Dios del cielo, toma pleno control por la persona del Espíritu Santo, ese ser tan especial, ese consolador que nos ha sido dado por esa intercesión de Cristo, porque Él dijo: pedí al Padre y el Padre me dio otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Que Él tome el control tanto del predicador como del pueblo aquí congregado, pero también de las miles y miles de personas que nos están viendo por la televisión y nos están escuchando por la radio, dentro y fuera de nuestra querida nación del Salvador. Padre amado, nos ponemos en las manos divinas del Espíritu Santo, con la plena certidumbre de que esta palabra no se perderá, sino que caerá en buena tierra y dará fruto en abundancia. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El salmo que hemos leído, mis queridos hermanos, el Salmo 40, como ya en otra oportunidad lo habré dicho, es un salmo escrito nada menos por uno de los personajes más conocidos del antiguo pacto, que es el rey David. Un hombre singular, un hombre especial, no un hombre perfecto, pero fue un hombre, hermanos, que recibió mucho de la mano poderosa del Señor. Pero el hecho de ser un connotado siervo del antiguo pacto no le evitó tener que confrontar problemas y dificultades. Yo he dicho siempre, lo sostendré hasta el último día de mi vida: el ser humano está expuesto a los problemas y a las dificultades. No hay ni uno tan solo, no hay un tan solo ser humano que no tenga en cualquier momento de su vida que enfrentarse a dificultades, tener luchas, problemas que se presentan, obstáculos que nos impiden alcanzar muchas veces las grandes metas que cada quien, hermano, pueda haberse trazado en la vida. Ahora, me llama poderosamente la frase que leímos en Lucas 18. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Como pastor de la congregación y queriendo ser responsable tanto con mi llamamiento como atalaya que Dios me da, hermanos, como con ustedes que vienen a recibir con claridad, sin ningún tipo de componenda, la palabra de Dios, quiero decirle algo: que si usted no acepta esa premisa divina, hermano, le falta
largo camino que recorrer en su vida cristiana. Si usted no acepta esa premisa lanzada por el Señor Jesucristo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si usted no acepta la veracidad de esa aseveración de nuestro Señor Jesucristo, me parece que a usted le falta mucho camino que recorrer para encontrarse con la verdad y con el auténtico cristianismo, el reino de Dios que vino a ser establecido por el Señor Jesucristo. Lo digo con toda claridad para que no quede dudas de ninguna naturaleza. ¿Sabe cuál es el problema que muchas veces los cristianos enfrentamos en nuestra vida cristiana? Que queremos enmarcar a Dios con esta mente. Ese es un serio problema que tenemos los cristianos. Los cristianos queremos enmarcar a Dios, meter a Dios en una caja, hermanos, que sea yo capaz de poderla entender, de poderla comprender e incluso de poderla manejar. Ese es un problema que tenemos nosotros. Dios necesita un milagro, pero quiero que lo hagas de esta manera. Y comenzamos a enmarcar a Dios dentro de una mente tan limitada como es la mente nuestra. Tratamos de enmarcar a un ser tan ilimitado como es Dios dentro, hermanos, de estructuras sumamente limitadas. Han habido predicadores de la palabra que han venido a confirmar los mensajes que su servidor ha presentado aquí desde este púlpito. Generalmente, hermanos, los hombres y mujeres que vienen a predicar la palabra confirman los mensajes que hemos dado a partir de este púlpito. Hemos dicho, por ejemplo, hermanos, que la lógica de Dios hace pedazos muchísimas veces la lógica humana. Pero hermano, póngales pensamiento a lo que estamos hablando. Si no, nos vamos a ir a casa igual que como venimos, hermano. La lógica divina hace muchas veces 1000 pedazos a la lógica humana. Comencemos a analizar un poquito esta frase a la luz de la revelación sagrada, lo que se estudia o se puede apreciar en las sagradas escrituras. Dice Jesús: el que gane su vida la perderá. Siguiendo una lógica humana, yo trataré de ganar mi vida. Viene Jesús y dice, rompiendo ese patrón, dice: el que gane su vida la perderá. Pero él continúa y dice: el que la pierde por mi causa la ganará. Hay personas que no se explican cómo es posible que aquellos que servimos a Dios recibamos tanta bendición. ¿Me está escuchando? ¿Oye lo que dije? Hay quienes no entienden cómo es posible que el hermano o la hermana que parte de su tiempo lo invierten en servirle a Dios, ya sea llevando el mensaje de la palabra, compartiendo las buenas de salvación con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Dios los bendice. A veces no lo entendemos. Es que el que está dando su vida en pro de las obras de Dios está ganando mucho de parte de Dios. Y eso es lo que no entendemos muchas veces, mi querido hermano. Ahora, si usted no cree que yo sé de qué estoy hablando, cuando nosotros invitamos a la congregación a servirle al Señor, son escasos los que se apuntan. No crea que no conozco el tema del cual estoy hablando. Son pocos los que se anotan, hermano. Como que no han entendido que servir a Dios es ganancia. Servirle al Señor es estar en el buen campo de las bendiciones del Señor. Y nosotros huimos. Y nosotros, ¿verdad? No, yo quiero estar sentado. Aquellos que estén parados, yo quiero estar sentado. ¿Para qué voy a andar jalando silla? ¿Verdad? Si puedo estar sentado. Estás perdiendo. Porque la lógica humana no funciona así. Dentro del reino del Señor no funciona esa lógica, mi querido hermano y hermana. Si quieres ver algo más de lo que estoy hablando, ven conmigo. A ver si me acuerdo bien de la primera epístola de Pablo a los Corintios, para que veas la lógica de Dios, cómo funciona sobre la faz de la tierra. En el primer libro, en la primera epístola o libro, como le quiera llamar, de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27. Dice: ¿quiere que leamos el 26 para comprender mejor la temática? Pues mirad, hermanos, esto no es para los inconversos,
Esto es para los hermanos y para las hermanitas. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de ustedes no son nobles, no son sangre azul, en otras palabras, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que se quedaron callados para que nos entendido, hermano, hermana. Si estamos aquí, hermanos, es porque Dios llamó a los necios. Los sabios no los llamó, a los necios llamó. Los sabios dicen, nosotros lo entendemos todo, nosotros comprendemos todo, nosotros sabemos que el cristianismo, eso es algo anticuado, eso es de los tiempos pasados, eso es para gente boba, eso es para gente sin capacidad. Eso dice el sabio. Por eso Dios llama a los mancos, a los cojos, para que se vengan a sentar a la mesa del gran rey. Aleluya. Dice la palabra que Dios llamó a lo necio del mundo, pero para avergonzar a los sabios. Llamó a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. La lógica natural dice que el hombre sabio puede discutir y tal vez dejar mal parado a un hombre sabio, pero Dios llama a los necios para avergonzar a los sabios, porque la lógica de Él no es la lógica del mundo. Amén. ¿Qué más dice la palabra, hermano? Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos? Solamente le voy a decir una. ¿Cuántos hermanos aquí en esta congregación en este momento han sido sanados de cáncer? Han sido sanados de cáncer. A ver, manos levantadas. Ahí están las manos levantadas. Hermanos que están levantando sus manos. ¿Sabe usted que hay personas millonarias que tienen cáncer y que dieran cualquier cosa para tener la salud que ustedes tienen? Y no les es dado. Pero a ustedes Dios los llamó. Y eran débiles, pero ahora son fuertes porque Dios los ha librado. La lógica de Dios no es igual a la lógica del mundo. Amén. Y dice la palabra, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Diga amén, como que me están hablando, diga, me están hablando. A ver, ¿cuántos son de sangre azul aquí, hermano? Descendientes de la reina Isabel II. Nadie, ¿verdad? Yo creo, posiblemente algunos de los que estamos acá, hermano, hayan nacido en noble cuna, posiblemente. Pero creo que el porcentaje más grande ha nacido de padres trabajadores, padres muy sencillos, padres que trabajaron arduamente, hermano, ¿verdad? Para poder sacarnos adelante a todos y cada uno de nosotros. Es la regla general. La palabra dice que aquello que el mundo no apreciaba, Dios lo toma para sí y con ellos hace cosas grandes. La lógica de Dios hace 1000 pedazos la lógica humana. Le dice Dios a un hombre que ya no puede concebir debido a su edad avanzada. Le dice, te voy a hacer padre de naciones. ¿Cómo está eso? ¿En qué lógica humana cabe que Dios le va a dar a un hombre de avanzada edad? Y me estoy refiriendo a Abraham, el ser padre de naciones, cuando todo el mundo, hermanos, por la escritura misma conocemos que la esposa de Abraham, Sara, no solamente es también una mujer de edad avanzada, cuya costumbre mensual, dice la Biblia, quedó mucho tiempo atrás. Pero aparte de eso, su vientre era estéril. Y Dios le dice a ese hombre, haré de ti, ¿verdad?, un padre de naciones. Te voy a cambiar nombre. Incluso para que veas, le dice, qué serio es lo que estoy hablando contigo. Te voy a cambiar nombre. Tu nombre ya no será Abraham, que significa padre noble, padre enaltecido. Tu nombre a partir de ahora, le dice Dios a Abraham, será Abraham con H intermedia. Y eso ya cambia el significado del nombre de Abraham. Ya no es padre noble, sino que Abraham significa padre de naciones. Vientre estéril, edad avanzada,
No había posibilidad humana y Dios convierte a Abraham y a Sara en padres de multitudes. ¿Qué te parece, mi querido hermano? Y no solo eso, hermano, hermana, no solamente eso, sino que habiéndole dado Dios la promesa a Abraham de ser padre de naciones, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, un día, cuando el hijo de la promesa, Isaac, era ya, hermanos, un muchacho, un niño ya crecido, le dice Dios a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo en la piedra de un altar, ofrécemelo en sacrificio. ¿A cuántos Dios no les estará diciendo eso en estos días y no han entendido? No han entendido, porque están enmarcando a Dios, hermano, en su mente humana, que por cierto es muy pequeña. Hermanos, aquel hombre Abraham, cuando le dice Dios: sacrifícame a tu hijo Isaac, el único, hermanos, hijo de la promesa, ¿no habrá venido a la mente de Abraham que Dios le había nombrado padre de naciones? ¿Por qué no se puso a discutir con Dios? Hermano, ¿por qué no se puso a murmurar? ¿Por qué no se molestó? ¿Por qué no se enojó? ¿Por qué no le dijo a Dios: Dios, ¿qué te pasa? Me has dado a Isaac como mi único hijo, heredero de la promesa que me diste, y ahora me lo estás pidiendo que te sacrifique a mi hijo. Hay quienes ganan su vida, pero la están perdiendo. Hay muchos que están luchando por su vida, pero la están perdiendo, porque están luchando con sus propias fuerzas. Están luchando para sí mismos. En ningún momento toman en cuenta el reino de Dios. Le dicen a Dios cosas como esta: quiero que me bendigas, quiero que me prosperes, quiero que me cumplas la promesa de Deuteronomio que nos diste el año pasado en diciembre. Quiero que la cumplas. Pero jamás le dicen: y seré una columna en tu reino. Están luchando por sí mismos. Los intereses de Dios no les están llevando a tomar decisiones importantes. ¿Está escuchando, hermano? ¿Cuántos están pensando única y exclusivamente en su propia vida, mi querido hermano y hermana? Están pensando únicamente en sus propios placeres. La felicidad en el reino de Dios no lo da la abundancia de bienes materiales, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. La felicidad del cristiano está radicada en Dios, que es mi Padre. Yo soy su hijo, Él es mi Padre, me ha dado su Santo Espíritu, mi nombre está escrito en el libro de la vida. A lo mejor repito esto porque no sé la condición en que cada quien pudiera estar en este momento. ¿Quién sabe si el Señor te está pidiendo que sacrifiques tu Isaac? Lo que tanto has querido, por quien has estado dispuesto a dar tu vida, que a lo mejor es tu carro, que cada día que pasa vale menos. Un vehículo, desde que sale de la agencia, comienza a devaluarse. Cada día vale menos. Y ahí pusiste tu corazón. Ahí tenés todo tu entusiasmo en un carro, hermano, que cada día se vuelve viejo y cuesta, por supuesto, cuesta menos dinero. Ahí has puesto tu esperanza. Y Dios está con sus brazos abiertos, esperando que usted y yo volvamos nuestra mirada hacia Él. Que le digamos con sinceridad, no con una fe fingida. Que le digamos: Padre, ¿sabes una cosa? Tú eres mi razón de vivir. Todo está resumido en chirilicas. Todo mi cristianismo está fundamentado en dinero. Y eso no es un verdadero objetivo que tiene que tener un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios. Y a lo mejor te va a tener el Señor en el crisol hasta que entendás
¿Oíste lo que dije? Hasta que entendás. Oílo bien, hermano. A lo mejor Dios decide mantenerte en el crisol de la prueba, en el crisol de la dificultad, hasta que entendás que Él está por encima de todas las cosas y que quiere ocupar el trono de tu corazón. Oigan bien esto, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando el Señor permite el juicio sobre Jerusalén, de que ésta fuera destruida, y Jerusalén por supuesto pertenece al reino del sur, el reino de Judá, compuesto de dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. El templo estaba en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino del sur, el de los dos reinos, el más apegado a las cosas de Dios. Pero Dios permitió, hermanos, que el reino de Judá también cayera, y que el templo de Salomón fuera destruido, y que el pueblo, lo mejor del pueblo, hermanos, israelita, fuera llevado cautivo a Babilonia. ¿Sabes qué dijo el Señor? 70 años estarán allá. Se levantaron falsos profetas, se levantaron comentarios falsos en medio del pueblo de Israel diciendo que volvieran del cautiverio antes, que Dios lo estaba permitiendo. Y hombres, hermanos, de la calidad de Jeremías dijeron: no, señores, no regresen, construyan casas aquí quédense, porque Dios lo que ha dicho es 70 años. Siempre hay falsos profetas y falsos maestros. Oiga y entienda la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. No se deje llevar por lo que dice cualquiera, y lo estoy diciendo con mi boca bien abierta. Váyase a la palabra. Por boca de Jeremías Dios le recordó al pueblo de Israel: no, señores, son 70 años. Mejor construyan casas, mejor cásense, dijo, allá en el exilio, porque esto no va a ser corto, esto va a ser... Sí. ¿Y qué quería Dios entre tantas cosas, hermanos, del exilio babilónico? ¿Qué quería? Entre las muchas cosas que Dios quería era que Israel dejara de estar levantando sus ojos a dioses que no eran dioses. ¿Me están oyendo, hermano, hermana? Entre algunos de los objetivos que tenía el crisol de la prueba de 70 años de juicio, hermanos, exiliados allá en Babilonia, era que Israel aprendiera que solamente había un Dios verdadero, el Dios del Sinaí, el Dios que les había liberado de la casa de servidumbre de Egipto, el Dios que les había dado la tierra prometida, la tierra de la leche y de la miel. Oigan esto, cuando el pueblo regresa, hermanos, no regresó a los 70 años todo el pueblo. Algunos comenzaron a regresar antes, pero Dios estaba dando el permiso para que regresaran y comenzaran la restauración de la ciudad de Jerusalén. Oigan esto, mis queridos hermanos. Oigan, hasta hoy, ¿qué fecha es hoy? ¿Es 22? Sí, de septiembre, ¿verdad? Del año 2019. Oigan, jamás Israel volvió su mirada a dioses que no fuera Jehová. Aprendieron con 70 años allá, mi querido hermano, aprendieron que fuera de Jehová no hay otro Dios. Y allá en el exilio babilónico, la lección fue también aprendida por siervos como Daniel, que no se doblaron delante de las estatuas o de la estatua que había construido el rey. Y hombres como Sadrach, Abednego, no adoraron imágenes, habían aprendido que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos hasta ahora. El judaísmo, hermano, es monoteísta, como lo es el cristianismo y también lo es el mundo islámico. No creemos en varios dioses, creemos en un solo Dios verdadero. 70 años. ¿Querés pasar 70 años? Por no entender ciertas cosas, por no captar ciertas cosas. Tal vez no es que Dios no te las dice, Dios te las dice, pero no las captas, no las recibes, no abres tu corazón para recibir el mensaje que Dios te da. Por ejemplo, desde el púlpito de la iglesia del camino, donde no predicamos para quedar bien con la gente, predicamos para quedar bien con Dios y que la gente crezca en las cosas de Dios y reciba las múltiples bendiciones de Dios.
Amén. Mira bien esto, ven conmigo a Lucas. Ven conmigo a Lucas, capítulo 18, para que te lo grabe bien. Hermano y hermana, yo los he visto a ustedes tomando fotos con sus teléfonos. ¿Están escuchando? ¿De qué no tomamos fotos con los teléfonos ahora, verdad, hermano? Hasta pasa un chucho y pasamos al lado de una flor y se para una mosca, le tomamos una foto. Tómenle una foto a esto, porque esto puede cambiar su vida, mi querido hermano y hermana. La mosca y el chucho no le van a cambiar la vida. Amén. En Lucas capítulo 18 y versículo, hermanos, 27, dice la palabra del Señor. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Dele fuerte palmas, Señor. Alégrese, hermano, hermana. Alégrese. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, y aunque resulte aburrido lo que voy a decir, no importa, es una verdad de Dios. Si yo estoy parado aquí en esta mañana predicando esta palabra, es porque esto que dijo Jesús 2000 años atrás es verdad. Es una gran verdad. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Porque los 7 médicos que hace 11 años estaban atendiéndome en una crisis, hermano, de salud, dijeron: el pastor Navas no amanece, pero aquí estoy vivito y coleando, y con ganas de seguir adelante, predicando esta bendita palabra, hablando del Dios vivo. Yo no predico dioses muertos. Hermano, aquí en la iglesia del Camino no predicamos dioses muertos, ni mucho menos un Cristo muerto. Aquí predicamos un Cristo vivo. Un Cristo vivo. Y ese Cristo permitió hace 11 años atrás no solo que amaneciera, sino me restauró para seguir predicando la bendita y santa palabra del Señor. Yo no vengo con cuentecitos de Walt Disney. Hermanos, aquí no hay montajes de Walt Disney. Aquí hay palabra de Dios viva y eficaz. Lo que dijo Lucas, que está en Mateo y Marcos también, hermano, es una tremenda verdad. Lo que para usted es imposible, lo que para mí es imposible, lo que para la ciencia es imposible, para Dios es completamente posible. Aleluya. Es mejor que le tome una foto a ese versículo y lo andes todos los días frente a tus frontales, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Amén. Porque muchas veces nosotros creemos ser mejores que Dios y queremos solucionar los problemas con nuestras debiluchas fuerzas, con nuestras capacidades mentales que muchas veces, hermanos, dejan mucho que desear. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Solo a Dios se le ocurren cosas, hermano, que nos dan victorias tremendas. Aunque nuestra lógica humana podría pensar, hermanos, en cañones, en misiles, el Señor piensa en cántaros y teas. ¿Me está escuchando? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De Gedeón. Gedeón, si viviera en los tiempos modernos, hermano, y tuviera que ir a pelear contra un pueblo como los madianitas, le diría a Jehová: Jehová, mira, dame buenos cañones, buenos tanques, buenas armas de repetición. Señor, dame misiles, aviones de esos que lanzan misiles, hermano, vía, verdad, toda esa tecnología moderna. Y Dios diga: no, mira, en lugar de todo eso, mejor te voy a dar unos cántaros, te voy a dar unas candelas. Hermano, hermana, la lógica de Dios no es igual a la tuya, hermano. Y un día este hombre que nos atrae, este David nos atrae, no sé, él no era perfecto, y hay momentos de su vida, hermano, donde vemos muy oscuro, como cuando mandó a matar al general más noble y más fiel que él tenía,
en su ejército, y me refiero al general Urías, y lo mandó poner en el frente de batalla, en el puesto más peligroso, para que irremisiblemente el general Urías muriera. David quería quedarse con su mujer. Oscura vida, momentos de gran oscuridad. Pero era un hombre, hermano, que no se apartó de Dios. Era un hombre que cuando llegó el momento del arrepentimiento, ese hombre con su corazón desgarrado, ese hombre con su corazón partido, le dijo a Jehová: Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, perdóname. Señor, lávame más y más de mi pecado. Y Dios vio la sinceridad de ese hombre. Dios vio que aquello no era una fe fingida. Dios vio que aquellas no eran expresiones de conveniencia, sino que eran gestos de verdadero hombre arrepentido por las maldades que había cometido en su vida. Y Jehová lo perdonó. Y le llama David, mi siervo. Y le llama David, mi amigo. No perfecto, pero nunca se apartó de Dios. Hermano, siempre estuvo unido en su fe al eterno Dios. Y llegó un momento en la vida de este hombre, no lo explica el Salmo 40, pero hay una razón de peso por el cual este hombre hace una descripción verdaderamente dramática del momento de adversidad por el cual él está pasando. Y dice: estoy como en un pozo cenagoso. Hermanos, tendría usted y yo que entender, tendríamos que entender de qué está hablando este hombre. Hermanos, el pozo generalmente son, hermanos, ¿verdad?, perforaciones de una cantidad bastante importante de metros para alcanzar los niveles de agua. Pero dice la expresión de David, dice que el pozo donde él se encuentra es un pozo cenagoso. En el fondo hay lodo. Cada vez que él quería agarrarse de las paredes para intentar salir, sus pies se le hundían más en el lodo cenagoso. Venga conmigo al Salmo 40, que quiero que veamos directamente de qué estamos hablando, mi querido hermano. Versículo 2 del Salmo 40. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quizás un hombre, hermano, que quería por sus propias fuerzas, en la figura que está usando, hermanos, abandonar el lodo, pero resulta que su problema cada vez se vuelve peor. ¿Está entendiendo? Cada día se volvía peor su problema, porque era como un lodo cenagoso que cuanto más se movía, como es en las arenas movedizas que usted ha visto en más de alguna película. Cada vez que la persona que cae en arenas movedizas se mueve, más se hunde, hasta que desaparece totalmente bajo las arenas movedizas. Esa era la situación de David. Pero él dice algo que me llama la atención. Dice, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé. Palabra esa. Dice el dicho popular: el que espera desespera. Es que cuesta esperar, hermano. ¿Me está escuchando, hermano, hermana? Es que cuesta esperar. Hermanos, a algunos nos cuesta esperar un tiempo de convalecencia después de una operación o de una enfermedad. Ay, tener que quedarme en la cama. Pero el médico dice: quédese ahí tranquilo, descanse, recupere fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué cuesta esperar? ¿Qué cuesta esperar la solución a nuestros problemas? Vivimos en la era de las cosas instantáneas. ¿Me está escuchando, hermano? Estamos viviendo en una era de cosas instantáneas. Yo quiero hablar con un amigo que está en China. Simplemente agarro mi celular, lo marco y me contesta en China.
Así es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Sopas listas, café listo, todo está listo. Y queremos que Dios esté listo para mis caprichos. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque hay conceptos de cristianismo equivocados en nosotros, mi querido hermano y hermano. Hermano, pareciera ser, como lo he dicho ya en alguna oportunidad pasada, pareciera ser, hermano, que se nos quedó muy bien grabada la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Y ahora le aplicamos el cuento a Dios. Y creemos que cada vez que yo vengo y muevo la lámpara, Dios tiene que salir y doblarse delante de mí y decirnos qué quiere mi Señor. El Aladino no es Él. El Aladino sos vos. ¿Estás escuchando? El Señor no eres tú. La señora no es usted. El Señor es Jehová. Aprenda bien el orden de las cosas, mi querido hermano. Aprenda bien el orden de las cosas. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Y Él merece respeto. Él merece obediencia. Él merece que creamos en su palabra, que es veraz, mi querido hermano y hermana. Pero como todo ahora está listo, queremos un Dios listo. Pero dice David, yo esperé pacientemente. Bendito sea Dios por la vida de este hombre, mi querido hermano. Pero ¿por qué, David, explícame, por qué estás esperando pacientemente en Dios? Es que en mi fe yo lo he visto a Él obrar. Es que yo he creído en Él desde muy chiquito, pastor. Y sé que cuando yo le hablo, Él inclina su oído para ver de qué cosa yo estoy hablando. Él oye mi clamor. ¿Y qué te hace constar, David? Le pregunta un pastor del siglo XXI a este hombre prominente del antiguo pacto. ¿Y qué te hace pensar, David, que Dios te está oyendo? Que tu clamor está siendo analizado y escuchado en el cielo por los divinos oídos de Dios. Es que cuando yo era joven, ya Él estaba conmigo. Yo sabía cuando Él me oía. Yo sabía cuando yo hablaba con Él que Él me estaba escuchando. Él me daba muestras de su respuesta, de su ayuda, de su poder. Venía contra el oso y el león y yo los derrotaba porque Él estaba conmigo. Si algún oso, si algún león quería llevarse alguna de mis ovejas, no lo lograría, porque yo venía contra el oso, yo venía contra el león, le agarraba las mandíbulas y los hería y los mataba. Te constaba entonces, David, que Dios estaba contigo. Y a ti te consta que Dios está contigo. Y entonces, ¿por qué murmuras tanto? Y entonces, ¿por qué murmuras tanto? Y entonces, ¿por qué estás envidiando las riquezas de los impíos? Si crees que Dios está contigo. A ver, dímelo. No, hermanitos. Es nuestro cristianismo, hermano, mediocrón que nosotros nos manejamos. Donde sí somos capaces de venir a cantar y hasta las lágrimas de cocodrilo nos ruedan por los cachetes, hermano, cuando estamos cantando cuán grande es Él. Pero salimos del templo y no creemos que van a suceder cosas grandes. ¿Me está escuchando? David, esperaste en este problema del pozo cenagoso, en este problema tan difícil. ¿Tú estás creyendo que Dios te va a ayudar? Sí. ¿Acaso no has leído, pastor, una historia mía cuando yo tenía 17 años de edad? Que mi padre me envió a llevarle provisiones a mis hermanos que eran parte del ejército de Israel peleando contra los filisteos. ¿Nunca has leído, pastor, que cuando yo llegué y oí a aquel soldado llamado Goliat ofender a los escuadrones del Dios viviente, yo me enojé?
Y comencé a preguntar, ¿qué le van a dar al que le gane y mate a ese hombre? A ese incircunciso. ¿No te acordás, pastor? ¿No has leído nunca esa historia, pastor? De cuando me decido a enfrentar a Goliat, el rey me quiere poner sus elementos de lógica humana. El rey Saúl le quiso poner al jovencito que confiaba en Dios, le quiso poner el casco de él, el escudo de él, la espada de él. Y resulta que cuando le puso toda la armadura Saúl a David, David quizás arrastraba las cosas, hermano, porque Saúl era bien alto, dice la palabra. Era el hombre más alto de Israel. Y le dijo David a Saúl, quítame esto, estas cosas me están estorbando. No iba a pelear en su marco lógico. ¿Me estás escuchando, hermano? David no quería pelear en su marco lógico. Saúl quería que David peleara en el marco lógico de un guerrero. Y el marco lógico de un guerrero tiene que usar coraza, escudo, espada, jabalina. Pero Dios no usa esas cosas cuando Él obra, mi querido hermano, en su lógica sobrenatural. Y se presenta David a pelear contra Goliat con una hondilla y con un palo que no le va a servir para pelear contra Goliat. Era su costumbre andar con ese palo, es el báculo del pastor, que tiene un gancho en la punta con el cual jala las ovejas cuando estas se quieren descarriar. De vez en cuando yo voy a traer ya báculos también, hermano. ¿Me escuchó, hermano? Porque hay unas ovejitas tan patas largas, hermanito. Amén. Que hay que pegarle su jalón. Si no, ahí va. Se pierde. Vamos a traer báculos también para pegarle su jalón a las hermanitas y a los hermanitos, ¿verdad? Correcaminos. Amén. Se presentó delante de Goliat. Pastor, nunca has leído que agarré 5 piedras y las metí en mi bolsa de pastor. Como no, David, ya leí eso. ¿Y porque agarraste 5 a propósito? Que no solamente era uno, Goliat contra el que ibas a pelear. Ay, pastor, no lees bien la Biblia, me diría David, ¿verdad? Agarré 5 porque detrás de Goliat habían otros 4 gigantes que después menciona la Biblia, ¿verdad? Y si se levantaban los otros 4, ya llevaba sus regalitos para ellos también. Amén. Amén. ¿No te acordás cómo cayó Goliat? Pero una cosa, la piedra no quedó incrustada en la frente de Goliat por mi lógica humana. No porque yo tuviera buenos gatos soñeques o buenos brazos de gimnasta. No. Es que el Espíritu de Jehová impulsaba aquella piedra y se clavó en la frente de Goliat. Y cuando cayó, corrí y le quité la espada y le volé la cabeza. Y ganamos la batalla. Pero nunca, pastor, me diría David a mí, me enmarqué en la lógica humana. Me enmarqué en la lógica de aquel que para quien todo es posible, cuando a mí las cosas me son imposibles. Aleluya. Denle fuerte palmas al Señor, hermano. Alégrese. Alégrese. Me dice un hermano el otro día, mi hermano, usted, porque andaba una su foto mía de hace como 30 años. Yo que lo veo igual, me dice. Y le digo, ¿y que no dice la palabra? No dice aquí la Biblia que Él nos rejuvenece como el águila. Lo que pasa es que hay hermanitos y hermanitas que en lugar de decir Él nos rejuvenece como el águila, dicen, ay, qué viejito estoy, y tienen 35 años y hasta las arrugas le salieron ya. Y sígalo declarando. Sígalo declarando. ¿Me están oyendo? Síganlo declarando, que a lo mejor me va a tocar ir al servicio fúnebre porque tú tienes poder en tu boca. Aquí, mira, oíme. Aquí tenés la vida y aquí tenés la muerte. Seguí proclamando la muerte, me invitas a la vela.
¿Me están oyendo? Aquí tenés la vida y la muerte, dice este sagrado libro. Pero como no hacemos caso, hermano, como andamos hablando cualquier locura, mi querido hermano y hermana. Hay hermanitos que están jóvenes y comprando cremas para las arrugas. Como decía mi abuelita, ¿va a creer usted? Y el Señor dice, yo te rejuvenezco como el águila. Yo te rejuvenezco como el águila. Yo te rejuvenezco como el águila. Amén. Hermanos, si esto no es para que lo tengamos de adorno en la casa, esto es para que lo vivamos. Amén. Proclamen las bendiciones de Dios, mi querido hermano y hermana. No se enmarquen en su mente humana, enmárquense en lo sobrenatural de Dios. Su cuerpo generará arrugas, pero como Dios hace lo imposible, se les va a estirar. Gloria a Jesús. Hay algunos que ya ni con crema, hermano, y algunas que ya ni crema. Pídale a Dios que se las estire. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Hermano, declare su salud. Hermano, ¿en qué luna va a ver usted, hermano? Hermana, díganmela, mírenme por favor. ¿En qué luna va a ver usted, hermano? Que se le llega a decir a un presidente de cualquier país del mundo: mire, señor presidente, le traigo una ganga. A ver, ¿cuál es la ganga que me trae? Vamos a cambiar a todos los soldados de su ejército por los enfermos del hospital. Me va a mandar a fusilar. ¿Me está escuchando? Me va a mandar a fusilar. ¿Qué es lo que me dijo? Que cambie mis soldados saludables, fornidos, entrenados por la gente que está enferma en el hospital. Sí, esa es la ganga que le traigo. Fusílenlo a este. Solo en la iglesia de Cristo creemos que los soldados de Cristo tenemos que estar enfermitos y enfermitas. Amén. Ya a los 55 años andan viendo cómo se retiran, algunos antes. Yo quisiera escuchar al apóstol Pablo: bueno, señores y señoras, ¿verdad? Hasta aquí llegué, me retiro, ¿verdad? Ya no voy a predicar el evangelio, ya hice bastante. Me gustaría escuchar a Pablo a ver si dice eso. Está diciendo todo lo contrario. Voy a ir, dice, donde nadie ha ido. Voy a predicar donde nadie ha predicado. A hacer las cosas que nadie ha hecho. Amén. Dios tiene mucho para ti, mi querido hermano. Por el amor de Dios, no te enmarques en tu mente humana. Este es un reino sobrenatural. Te voy a dar mi buen consejo. Lo doy con todo mi corazón y con buenas intenciones. Confía más en Dios y confía menos en vos. ¿Está escuchando? Pero pastor, si yo me gradué con honores, el viernes vas a tener a uno que se graduó con honores predicando aquí, hermano, y ya vas a ver lo que te va a decir. Te va a decir que él confió en Dios, no en lo que él era. Ya vas a ver. Los hijos de Dios así piensan, hermano. Para ti no todo es posible, pero para él todo es posible. Y Dios oyó a David, y estoy seguro que Dios dijo en su trono: que me encanta ver este muchacho. Algunos de nosotros, quién sabe qué dice el Señor, hermano. ¿Está escuchando? Ay, Señor, mira a la hermana como la tenés de bendecida, y a mí. Eso no creo que Dios te lo esté escuchando, hermano. Quejistas no quiere Dios ni quejistas. Murmuradores y murmuradoras. Ay, Señor, mira cómo tenés a los malvados bien bendecidos. Tienen aviones, tienen yates, tienen esto, mira, y yo nada. ¿Están escuchando? Sino aquellos que llegan y le dicen: Padre, yo soy tu hijo, tú eres mi papá. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice, tu revelación dice que tú sabes dar buenas dádivas, que significa regalos, la palabra da, y dones perfectos. Aquí estoy para que me des algunos de esos regalos, papá. Y dice la palabra que Dios oyó a David. Y como un día sacó a Pedro, siglos antes de Pedro, el Señor mete la mano. Fíjate bien lo que pasó. Mete la mano en el pozo del problema, de la circunstancia difícil de David. Dios, porque le agradó su hijo, le agradó la oración de aquel hombre paciente, esperando la bondad, el poder y la misericordia, y lo saca. Oíme bien, oíme bien. Tú y yo, posiblemente alguien que se esté ahogando o esté en un pozo, lo hubiéramos sacado y lo hubiéramos dejado en la orilla, y ya con eso ya estuvo, ¿verdad?
No, Dios no hace eso, hermano. Dios metió su mano, oí bien, Dios metió su mano, lo sacó, oíme, y lo levantó, y lo siguió levantando, y lo siguió levantando, y lo siguió levantando, y lo siguió levantando. Ven conmigo, a Salmo 40. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No me dejó en el borde del pozo, sino que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque en el pozo, de tanto estar en lodo, mire, hermano, no, allá en la peña, vea, póngaseme rectecito, muchacho, le digo. Y le enderezó sus pasos y lo puso ahí arriba, sobre peña. La lógica de Dios no es igual a nuestra lógica. Amén. Hay hermanos que quieren convencer a Dios: Señor, si me das la lotería, el diezmo te voy a dar. Y Dios sabe que hasta en eso lo estamos engañando. Por eso no te da ni, como decía mi mamá, no te da ni chira. Sabe que hasta en eso le vas a fallar. Amén. Ahí está la oración de este hombre. Esperé. ¿Cómo esperó? ¿Cómo? Pacientemente. Y Dios me oyó. ¿Cómo hará Dios, hermano? Mira, si quieres ir a contratar oficinas de consultoría, te lo voy a decir así: tu gusto y tu gana, ni yo. Ahí agrega el resto. Ya se puede el resto, ¿verdad? ¿O no se lo pueden? Hay algunos como que no. Pues se lo puede decir para los que no pueden. Su gusto y su gana, ni yo ni su nana. Quiere contratar consultores, quiere contratar hermanos allá, los que están en la Quinta Avenida de Nueva York, hombres que prominentes, que son los que miden ¿verdad?, el movimiento de la balanza de pagos y de la caja de todo ese asunto, de la bolsa de valores. Vaya a contratarlos. Mi consejo es: mejor vuelva su mirada humilde, su mirada de fe al Dios de los cielos, y ya verá si no me lo saca de ese pozo de la desesperación. ¿Y sabe cómo lo hará? Gratuito, porque es su gracia lo que actúa, es su poder el que está actuando. Amén. Oremos. Padre, gracias en el nombre bendito de Jesús. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.